Vamos a la palabra del Señor en el día de hoy. Para ello, por favor, les ruego que vayamos al capítulo 20 de Juan. Juan capítulo 20, versículos 27 y 28. Juan 20, 27 y 28. Palabras de nuestro Señor. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Palabras maravillosas. Señor mío y Dios mío. En el día de hoy, en el breve tiempo que tenemos enfrente nuestro, vamos a estudiar los versículos del 19 al 31. Y para nosotros el día de hoy, el título de la predicación, el título de este mensaje es: ten paz y no seas incrédulo. Ten paz, 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 y no seas incrédulo. Hermanos, a manera de introducción, yo creo que es muy pertinente que nosotros recordemos un poco que vivimos en medio de una generación impía y maligna que demanda señales. Vivimos en medio de un cristianismo que demanda pruebas. Vivimos en medio de un cristianismo que quiere oír voces, que quiere tener sentires, que quiere escuchar profecías. Vivimos en medio de un cristianismo que no se conforma con la palabra del Señor. Vivimos en medio de un cristianismo donde la predicación no es suficiente. Tiene que haber profecía, tiene que haber sensaciones, tiene que haber sentires, tienen que haber lenguas, tienen que haber desmayados. Porque, según ellos, esa es la manifestación del Espíritu. Vivimos en esos días. Creo que lo podemos ver a diario. Es una tragedia, hermanos. El Señor nos dice en su palabra: el justo por la fe vivirá. El Señor nos recuerda en sus palabras, nos recuerda en su voluntad, que la salvación es, obviamente, por gracia, que la justificación es por fe. El Señor nos recuerda en su palabra que nosotros vivimos es por fe y no por vista. El Señor nos la recuerda de manera constante, pero vivimos en días donde esa no es la norma, donde la norma son las sensaciones, donde la norma es lo que produzca la carne, donde la carne se sienta bien, ahí está el Espíritu. Esa es la perspectiva de ellos. Donde a la carne le digan en profecía lo que quieren saber, esa es la palabra del Señor. Donde la predicación es irrelevante, lo que importa son las sensaciones, la profecía y todas estas cuestiones. Vivimos en ese mundo, pero ¿no se han puesto a pensar ustedes que pedir señas, querer mirar, querer oír, todas estas cuestiones son sinónimos de incredulidad? Claro que son sinónimos de incredulidad. ¿Por qué son sinónimos de incredulidad? Porque la norma del cristiano es la fe. Fe, pues, nos dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la plena convicción de lo que no se ve. La fe de un cristianismo moderno como en el que vivimos no es la fe de la Biblia en muchos casos. Una fe que pida señales no es fe. Una fe que pida profecías no es fe. Una fe que dependa de lo que se haga, de lo que se vea o de lo que se escuche, no es la fe bíblica. Hermanos, y debemos tener estas nociones allí cimentadas en nuestros corazones, porque ciertamente el Señor, estoy convencido en su palabra, nos dice hoy: ten paz y cree. Ten paz en tu corazón y cree. Ten quietud en tu corazón. Ven mis obras y cree. La incredulidad dice: hasta que no vea a Cristo,
no creo. Esa fue la incredulidad de Tomás. La incredulidad de nosotros en el día de hoy es: hasta que no escuche profecía, no creo. Hasta que no sienta el Espíritu, no creo. Hasta que no vea una sanidad, no estoy convencido. Nosotros decimos: creemos la palabra del Señor, así no lo veamos. Miren los polos opuestos. Muchos dicen: yo tengo que ver esto para creer. Yo tengo que ver que hay sanidades para creer que el Espíritu obra en la iglesia. Yo tengo que ver que hay manifestaciones milagrosas para poder comprender, para poder verificar que Dios está obrando. Nosotros decimos: nosotros creemos a su palabra, así no veamos nada. Porque, hermanos, Tomás había visto de su Señor señales, milagros, prodigios, y no había creído. Tomás estaba con el Señor cuando resucitó de los muertos a Lázaro, y no podía creer ahora en la resurrección de su Maestro. Las señales, queridos amigos, no son prueba de que Dios está en una parte. Las señales no están diseñadas para aumentar la fe. Las señales fueron diseñadas, como le llama el apóstol Juan, las señales, es decir, las marcas, eso lo vimos, los punteros, las señalizaciones que apuntan hacia el poder de Dios, hacia que el reino de los cielos había llegado en la persona de Jesucristo. Hermanos, lo que conocemos el día de hoy como señales no es señal, y nosotros, yo les quiero instar a que nuestra fe sea una fe bíblica. Nuestra fe no es una fe mundana, no es una fe carismática, totalmente circunstancial. ¿Cómo reaccionas tú ante los problemas? Hermano, te ruego con casi lágrimas en los ojos. Tú eres creyente, Dios te ha dado el poder. ¿Cómo reaccionas ante los problemas? ¿Te vienes al suelo? ¿Te desmoronas? Si ese es el caso tuyo, Dios te dice: paz, paz, cree en mí. Somos tan propensos a olvidarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Somos tan vagos de ocuparnos en otras cosas y no en la palabra. Pero el Señor, conociendo nuestros corazones, nos envía la palabra: paz, paz. No seas incrédulo, sino creyente. Versículo número 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál día era ese? Era el día después del Sabbat. Para que nosotros lo entendamos, este día hace referencia al día domingo, que es el primer día de la semana. Día domingo, el primer día de la semana. Cuando llegó la noche de aquel primer día de la semana, de aquel domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz, tened paz. Yo estoy aquí, tened paz. Yo no os he abandonado. Yo resucité de los muertos. Tened paz. ¿Por qué tenían miedo los discípulos del Señor? Hermanos, antes de ser propensos a criticar a los discípulos, yo creo que si todos nosotros quizás hubiésemos estado allí, nosotros hubiésemos reaccionado mucho peor que los discípulos. Al menos de los 12 habían 10 reunidos. ¿10? ¿Por qué 10? Uno, Judas, se había suicidado, y otro, Tomás, no se había congregado. Hermanos, yo no quiero, lo último que yo deseo es dañar la palabra y darles a ustedes una homilía acerca de la congregación. Pero yo sé que todos ustedes en sus corazones entienden la importancia de congregarnos. Allí no estaba Tomás, allí habían 10 de los 12 discípulos. Uno se había suicidado, pronto habría de ser reemplazado, y faltaba uno de ellos. Faltaba Tomás. Los discípulos de Cristo estaban pasando por una situación supremamente difícil, una situación única en la historia de la iglesia. Su maestro había sido asesinado por manos de los judíos. Amigos,
Nosotros amamos a Israel, nosotros los amamos como cualquier otra nación, como amamos a Ecuador. Nuestro amor por Israel no debe ser más grande de que nuestro amor por Ecuador o nuestro amor por Venezuela. Hay personas que se centran en el amor por Israel, e Israel aquí, e Israel allá, y más adelante, mediante el Señor, vamos a tener la dicha de estudiar nuestra posición escatológica, o sea, el estudio del final de los días. Nosotros amamos a Israel como cualquier otra nación, ciertamente. Pero estaban pasando una situación única en la historia de la iglesia. Su maestro había sido asesinado en manos, no nos dé miedo, en manos de los judíos. No nos dé miedo, esa fue la verdad. No por el hecho de que los judíos hayan puesto los clavos, ni por el hecho de que hayan traspasado su costado, no significa de que ellos no fueron los que lo mataron. Los judíos mataron a nuestro Señor. Se tenía que cumplir la palabra de Dios. No tratemos de cambiarla. Fueron los judíos. No los estamos acusando, no los estamos señalando. Estamos simplemente recordando una verdad bíblica. Ellos habían visto, los discípulos del Señor habían visto la perversión en la justicia. Habían sido levantados en la ley, habían sido levantados para amar la ley, para respetar los preceptos, y en sus mismos dirigentes vieron la perversión de la justicia. En sus mismos dirigentes vieron el abuso de poder. Los discípulos tenían miedo porque ellos creían que los judíos ahora los iban a apresar a ellos, porque ellos se les quería inculpar de que ellos habían robado el cuerpo del Señor. ¿Ven? Para negar la resurrección de Cristo, los judíos habían planeado inculpar a los discípulos de Cristo de haber robado su cuerpo. Ahora estaban allí atemorizados, amedrantados. Y vino el Señor, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. ¡Qué gran consuelo! Su amigo estaba en medio de ellos, en medio de unos corazones tristes. Las puertas estaban cerradas, ellos de seguro estaban orando, y allí se cumple una de las promesas hermosas del cristiano: donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, allí estaré yo en medio de ellos. Allí el Señor entró. No hubo impedimento físico que le impidiese al Señor pasar y ponerse en medio de ellos. El Señor tiene su cuerpo glorificado. El evangelista se cerciora de dejar detalle: las puertas estaban cerradas, no fue impedimento para que el Señor pasase. No era un fantasma, porque ahorita le dice a Tomás: pon tus manos y toca, palpa, siente. Pero era un cuerpo totalmente glorificado. Y allí se pone el Señor en medio de ellos y les dice, como cantábamos en el himno, salve, les dice paz. El Señor veía sus corazones, estaban cargados, estaban preocupados, la fe de sus discípulos estaba mermada, pero esa presencia de su amigo celestial, esa presencia de ese hermano divino, traería paz a sus corazones. ¿Qué hay en tu corazón, amigo y hermano? ¿Qué hay en estos momentos en tu corazón? ¿Está lleno de la paz de Dios? ¿Puedes decir que en el trono de tu corazón está sentado el Dios de paz? ¿Puedes decir que tienes la paz de Dios en tu corazón? La paz de Dios en ti puede ser reflejada en tu trabajo, puede ser reflejada en tu hogar, es reflejada aquí en la iglesia. Hermanos, si tú estás carente de paz en el día de hoy, si tú no estás bien en el Señor en el día de hoy, gózate en las palabras del Señor, que está en medio de su pueblo y que te dice: paz sea contigo. ¿Qué más necesitamos nosotros sino la paz de Dios en medio de nuestros corazones? ¿Qué más necesitas tú para dar testimonio del Señor, sino que otros vean que tú estás andando en paz? Piensa por un instante nomás, yo te lo ruego, ¿qué es el testimonio que nosotros damos a otros cuando sucede algo y nos venimos, nos desmoronamos, se cae todo a nuestro alrededor?
¿Qué testimonio estamos dando, amigos? ¿Dónde está el cristianismo que profesamos? Amigos, nosotros, los cristianos, nos caracterizamos por tener la paz de Cristo. Si tú estás falto de paz en el día de hoy, gózate en las palabras de tu Salvador que te dicen: paz sea contigo. Versículo número 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En sus manos estaba la salvación de los discípulos. En su costado también. Cristo les recordó mostrándole sus manos. Cristo les recordó, trajo aliento a sus discípulos y les recordó cuánto había sido el sufrimiento por ellos. ¿Cuánto? ¿Qué significan para ti las heridas de Cristo? ¿Qué significa para ti sus manos horadadas? ¿Qué significa para ti su costado abierto? ¿Cuál es el significado que tienen para ti? Hermanos, trajo gran aliento el Señor a sus discípulos. Esas benditas manos traspasadas por tus pecados. Ese bendito costado de donde brotó, recuerden, agua y sangre. Esa sangre que perdona los pecados y esa agua que trae una nueva vida. Cristo les mostró en su cuerpo, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, la certeza, los cimientos del perdón de pecados y de la justificación de Dios para con los hombres. Amigos, sin las manos traspasadas de Cristo y sin su costado perforado, no hay salvación para nadie. Por ninguna que sea la religión, por ninguno que sea la manera de pensar, para nadie hay salvación sino a través de lo que hizo Cristo en el Calvario, que ahora el Señor se los muestra a sus discípulos y les dice: he aquí lo que yo sufrí por vosotros. No estoy clavado en una cruz, pero nunca mis marcas desaparecerán. Aun cuando nosotros vayamos al cielo, hermanos, aun cuando nosotros estemos en presencia misma de nuestro Dios, de nuestro Señor, veremos sus benditas manos traspasadas y su costado perforado. Son marcas indelebles de lo que Dios hizo por un pecador que no merece nada, como tú y como yo. Son marcas indelebles de un Dios de amor que no debió haber hecho nada por un mundo que lo aborrece, pero que lo hizo por amor a los escogidos. Hermanos, gocémonos, no anhelando, no visualizando, no imaginándonos, gocémonos en la palabra de un Dios que se le presentó a sus discípulos y les dijo: he aquí mis manos y mi costado. Mostrándoles eso, Cristo probó que había vencido sobre la muerte. Qué gran consuelo, hermanos. Su amigo estaba con ellos. La vida de los discípulos desde ese momento jamás volvería a ser la misma. Jamás. Quiera el Señor que hoy tu vida no vuelva a ser la misma. Quiera el Señor que hoy tu vida cambie para siempre. No porque vas a pasar al frente, no porque yo te voy a poner la mano, sino porque hoy puedes recordar las gloriosas palabras de Cristo que trae paz a tu corazón. Las vidas de los discípulos cambiaron. Estaban con miedo, pero ahora estaban con su protector. Estaban sumidos en la tristeza, pero ahora, ¿qué nos dice la palabra? Se regocijaron. Estaban débiles en la fe y ahora su fe había sido fortalecida. Estaban con miedo, ahora estaban con Cristo. Estaban sumidos en la tristeza, ahora estaban gozosos. Y su fe estaba decaída y ahora la presencia de Cristo entre ellos
se las levantó. Y era necesario que el Señor actuase de una manera bien particular con sus discípulos, porque, queridos hermanos, ellos fueron los fundamentos de la palabra en el Nuevo Testamento. Nunca anhelemos tener las bendiciones que los discípulos tuvieron en términos de bendiciones particulares, de dones apostólicos. Eso fue para ellos. Nosotros contentémonos y regocijémonos con las palabras de Cristo a nuestros corazones que dicen paz, paz. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, no una vez. Les vuelve y les repite, paz. ¿Por qué? Paz y luego paz. ¿Por qué les dice el Señor paz, paz? Amigos, si regresamos, les pido que vayan conmigo a Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 17. Versículo 18, perdón. Isaías 57, 18. He visto sus caminos, pero les sanaré y pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, miren lo hermoso, paz, paz al que está lejos y al cercano. Esta es la paz, regresemos a Juan, esta es la paz perfecta de Dios. Es la paz, miren, es la paz del que está enfermo en su alma. Los sanaré. ¿Está tu alma congojada? ¿Está tu alma enferma? Esa es la paz de Dios. Esta paz, paz, les recordaba a los discípulos la paz de Dios con la raza humana, con aquellos que creen en el Señor. Paz, paz. Es la paz de Dios que pastorea, que nos cuida. Es la paz de Dios que nos trae consuelo cuando estamos tristes. Es la paz de Dios que nos consuela si estamos enlutados. Los discípulos estaban celebrando, en otras palabras, digámoslo así, estaban en congoja, estaban sollozando la muerte de su Señor. Y el Señor viene y les dice, paz, paz. Yo traigo consuelo al que está de luto. Traigo ánimo al que está caído. Traigo salud para el alma que está enferma. Esa es la paz de Dios. Si tú pudieses tener la potestad de cambiar la paz de Dios por toda la paz del mundo, y por el dinero del mundo, y por el beneficio del mundo, y por la mejor casa, y por las comodidades, amados, yo no puedo porque yo no los conozco ni veo sus corazones, pero estoy seguro de que la iglesia la otra semana no tendría tantas personas como las tiene hoy. Las personas cambian la paz de Dios por las cosas del mundo. Las personas cambian la paz de Dios que viene a través de la palabra por las cosas del mundo que se ven. Amigo, quiera el Señor enseñarte que la paz de Dios no es como ninguna otra cosa que tú conozcas. La paz de Dios no la conoce el mundo, no se puede comprar en las tiendas, no se puede comprar en los centros comerciales. La paz de Dios no se compra en las drogas tranquilizantes, la paz de Dios no se compra en el alcohol. La paz de Dios es gracia, es Dios trayendo quietud, trayendo calma, trayendo sosiego, trayendo fe. Esa es la paz del Señor. ¿Tienes esa paz del Señor? Y si no la tienes, el Señor te dice hoy, paz, paz. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre a predicar las buenas nuevas, así también yo os envío a predicar las mismas buenas nuevas, no otras diferentes. Como me envió el Padre, como ustedes vieron de mí, así también yo os envío a vosotros.
No a su manera, no como quieran, como han visto. El ejemplo de Cristo tiene que ser imitado en todo lo que hagamos. El ejemplo de Cristo es nuestro modelo de vida. El ejemplo de Cristo es nuestro camino a seguir. La conducta de Cristo es nuestro modelo de comportamiento. El amor de Cristo es lo que nosotros debemos tener, y la paz de Cristo es ese regalo que Él nos dio. Es ese regalo que Él nos dio. Recuerden el capítulo 14, recuerden el capítulo 16. Yo os doy la paz que el mundo no conoce. ¿No tienes paz? No la vas a encontrar en ninguna otra parte, solo en Cristo. Pídesela al Señor. No le estás pidiendo dinero, no le estás pidiendo riquezas, no le estás pidiendo propiedades, le estás pidiendo paz. Señor, dile, dame de tu paz. Dame de tu paz para yo dar testimonio de quién vive en mí. Dame de tu paz para enfrentar los momentos más difíciles. Dame de tu paz, Señor, porque me encuentro en desasosiego, porque no tengo quietud. Señor, mi vida está como ese océano que vacilaba y que atentaba con volcar la barca de los discípulos. Señor, pronuncia la palabra paz en mi corazón y yo seré como ese lago quieto donde pueda avanzar. Si tu vida es un caos, si en tu vida no hay paz, amigo, gracias al Señor, yo te puedo decir, Cristo te dice, paz, paz sea contigo. No una vez, 2 veces. La primera es recordándote la certeza, y la segunda es recordándote la continuidad de la paz. En la primera paz te dice, ten la certeza. En la segunda te dice, no te angusties. Mi paz será para siempre. Mi paz permanecerá aún a pesar de las circunstancias. Mi paz te acompañará aún en los momentos más difíciles de tu vida. Mi paz te llevará aún por el valle de sombra de muerte. Mi paz te recibirá en los cielos y con mi paz vivirás eternamente. Esa es la paz de Dios. Paz, paz, nos dice a nosotros nuestro bendito Señor en el día de hoy. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Los discípulos estaban familiarizados con el Antiguo Testamento y creo que se me está agotando el tiempo, aún debo dejar unos puntos muy en claro. Solamente quiero mencionarles 2 aspectos del Antiguo Testamento. El primero lo podemos hallar, no tenemos tiempo, lo podemos hallar en Génesis, en la creación. El Señor había formado del barro al hombre, pero era algo inerte. Pero el Señor sopló aliento de vida. Entonces tengan eso allí, aliento de vida. En el segundo podemos ver a Ezequiel en el valle de los huesos secos. Y el Señor sopló aliento de vida. Y es la misma expresión que el Señor usa aquí en esta parte. Les dio aliento a sus discípulos. Hermanos, yo les voy a decir lo que no significa. No significa, escúchenme, no significa que los discípulos recibieron el Espíritu Santo por primera vez. No significa eso. Los discípulos eran personas convertidas, eran personas creyentes. Nosotros los creyentes recibimos el Espíritu Santo en el momento de nuestras conversiones. Los discípulos no lo recibían por primera vez. Ellos conocían el Espíritu porque les había dado testimonio, conocían el Espíritu. Entonces, esta no era la primera vez que ellos recibían el Espíritu. Lo que tampoco significa este versículo era que esto fuese a marcar el comienzo del poder que tendrían sus discípulos para predicar, para hacer señales y milagros y prodigios y para continuar probando la autenticidad de las palabras que eran inspiradas. Esto tampoco significa, simplemente significa
el comienzo de las bendiciones del Espíritu. Miren ustedes, ciertamente significa la restauración de las plenas capacidades para creer que tenían los discípulos. Los discípulos no podían, queridos hermanos, no fueron superhombres, fueron como nosotros, pero los discípulos no podían permanecer en ese estado de doblegamiento espiritual. La fe de los discípulos debía ser providencialmente muy diferente de lo que es la fe de nosotros. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿por qué el Señor trató y le dijo a María Magdalena, no me toquéis? ¿Y por qué ahora el Señor le va a decir a Tomás, tocadme? A una le dice, creed sin tocar, creed sin sentir. Y al otro le va a decir, tocadme para que creas. Entonces, hermanos, eso es una cuestión muy importante, pero el recibimiento del Espíritu aquí no implica otra cosa, sino la restauración de las plenas capacidades que tenían los discípulos para creer y confiar en el Señor. Ahora viene uno de los versículos más polémicos de todas las Escrituras. Versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Voy a explicar esto, tampoco me voy a centrar mucho porque tenemos otros hermosos pasajes. Esto no significa, escúchenme bien, no puede significar que al hombre se le haya conferido el poder de afirmar sus pecados le son perdonados y entonces los pecados le son perdonados, o sus pecados no le son perdonados y entonces no le son perdonados. No puede ser así, porque si fuese así, este versículo que brotó de los mismos labios santos de nuestro Señor, estuviese en contrariedad con muchas otras porciones y pasajes de las Escrituras. Aún los perversos fariseos, recuerden, se los recuerdo, aún los perversos fariseos, cuando bajaron al paralítico por el techo y el Señor pronuncia las solemnes palabras, tus pecados son perdonados. Aún estos pervertidos pensaron bien, conocían bien, dijeron, este habla blasfemias. ¿Quién? En esto sí dijeron bien. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Es correcto, nadie tiene la potestad para perdonar pecados. Entonces el primer punto no significa eso, no significa lo que nos han enseñado de la religión donde venimos, no significa eso, porque si significara eso, entonces tendríamos un libro lleno de errores. Tendríamos un libro plagado de errores, porque donde hay un error van a haber muchos. No, la palabra del Señor es inspirada. Entonces, ¿qué tampoco significa? A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Qué tampoco significa? No significa que alguien tenga o se le haya dado ese poder. ¿Por qué? Pensemos, amados, aún nosotros, si has creído en Cristo y si has venido y has confiado en Él, aún tú, si tú eres un creyente, tú y yo estamos moralmente impedidos para traer absolución sobre la vida de una persona. Es que somos igual de pecadores, y yo me incluyo ahí. Y yo me incluyo ahí porque es necesario recordarles algo. Venimos de un trasfondo también donde parece ser que el pastor es una persona supremamente especial, ungida, llena de una gracia especial, llena de la unción de los cielos, y venimos de ese trasfondo donde a los pastores se les hace como una reverencia. No, el pastor es un mero carnal y es un pecador redimido como lo eres tú y como lo es otra persona. Yo no soy nadie especial, tengo un trabajo diferente, tengo un trabajo honroso, gozoso, pero yo no soy diferente. Yo estoy sujeto a las mismas pasiones que estás sujeto tú. Yo cometo errores como los cometes tú. Yo no soy nadie especial. Mientras
que bíblicamente debo guardar un parámetro de testimonio. Yo no soy diferente a lo que tú eres. Yo no tengo una gracia especial que me hace diferente a lo que eres tú. Y yo hago énfasis en eso porque esa es la realidad. Venimos de partes donde el pastor es intocable, donde el pastor se le rinde pleitesía, donde el pastor se le pone la alfombra roja, donde el pastor se le compran los mejores carros, donde al pastor se le compra la mejor ropa. No, yo no soy nada de eso. Amigos, estamos inhabilitados, estamos moralmente inhábiles para perdonar los pecados de otros. Si nosotros necesitamos ser perdonados por Cristo, ¿cómo voy a tener yo el poder de perdonar a otros? Entonces, hermanos, para que lo entendamos, no, este versículo no significa lo que nos han enseñado, de que el hombre tiene o le fue otorgada la gracia de perdonar pecados. No, lo que este versículo sí significa, lo repito, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Lo que esto sí significa es, se les dio a los apóstoles la autoridad para declarar con certeza absoluta que los pecados son perdonados, sí, condicional. Las personas creen en el Evangelio, o que los pecados no les serán perdonados, sí, condicional. Las personas no creen en el Evangelio. Y por extensión, queridos amigos, los creyentes, por extensión, los creyentes tenemos la potestad no de perdonar, no de condenar, sino tenemos la potestad de predicar, el deber de predicar, el mandato de predicar el Evangelio. Ahora, si las personas aceptan el Señor, vienen a Cristo, se humillan, entonces lo que estamos diciendo es, vuestros pecados son perdonados, no a raíz de nosotros, sino a raíz de la credulidad que mostraron al predicárseles el Evangelio. Así que a través de nosotros los pecados son perdonados o son retenidos a través de la declaración del Evangelio. Ustedes dicen, pero ¿por qué llegó usted, pastor, a esa conclusión? Miremos el versículo que le precede. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Estas palabras las debemos enlazar con la gran comisión de Mateo 28, 18, 19 y 20. Como me envió el Señor, así también yo los envío. Porque he recibido toda potestad, así también yo os envío. Entonces, en el contexto de la comisión evangelística, nosotros debemos mirar este pasaje. En el contexto de la predicación del Evangelio, nosotros debemos mirar este versículo. Se les dio a los discípulos autoridad de declarar con absoluta certeza que los pecados de las personas son perdonados si creen en el Evangelio, enfatizo, y que los pecados de las personas no son perdonados si rechazan, si no obedecen el Evangelio. Esto es lo que significa. Espero que quede claro. Me muevo ya, se acaba el tiempo. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Por qué Tomás no estaba con ellos? ¿Por qué Tomás no se estaba congregando? Quizás los discípulos no veían a Tomás desde cuando tomaron la Pascua aquel jueves en la noche. Quizás no lo veían. Tomás era uno de ellos, pero no estaba con ellos. Todo había llegado a su fin, todo se había acabado. Quizás era el pensamiento de Tomás. ¿Para qué sigo? No vale la pena. No vale la pena. ¡Qué decepción! Todo se ha terminado. Ciertamente su decisión de no permanecer congregado causó que se perdiera de la bendición. Yo les prometí, amados, que no iba a enfatizar este punto porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes, su conciencia les dice y les enseña y les recuerda
lo que significa congregarse. Pero Tomás no se congregó. Tomás sintió lástima por sí mismo. Tomás sintió tristeza por sí mismo. Tomás dijo, no me siento bien para ir a la congregación. No me siento dispuesto. Estoy muy mal. Yo voy a orar en casa, seguro. Yo voy a estar en casa. Yo no voy. ¿Para qué ir? Sintió lástima por sí mismo. Y por sentir lástima y compasión, por muy legítimo que esto parezca ser ante los ojos de quien lo siente, no se congregó. No recibió la bendición que recibieron los demás discípulos. Qué necedad, amigos. Es la cosa más necia, se los digo en el amor del Señor, es la cosa más necia que alguien que se llame cristiano puede hacer. Hermanos, no importa si tú no tienes ganas de venir al servicio. Ven al servicio. Es que el servicio no es para que te sientas bien. Tú estás en deuda con quien dio la vida por ti. El servicio no fue diseñado para ser una clínica temporal donde tú vengas, aquí te llenes de gozo y tú salgas a vivir la vida como hasta ahora la has vivido. La iglesia es para honrar y traer gloria y alabanza al Dios que nos salvó. Tú no le estás haciendo un favor al Señor al venir acá, no le estás haciendo un favor al pastor al venir acá. Tú debes venir aquí porque tú le debes tu vida al Maestro. Tú debes venir aquí porque tú le debes alabanza y gloria al Maestro. No sientas lástima por ti. Si no tienes el deseo, mortifica la carne. Ya el Señor tendrá preparado alguna bendición. Yo les pregunto, ¿cuántas veces tú estabas en la necesidad de recibir una palabra de aliento y no viniste? ¿Cuántas veces te has perdido de una palabra de aliento por haberte quedado en casa sintiendo lástima por ti mismo? ¿Cuántas veces te has perdido de una respuesta del Señor a través de la predicación porque no te sentiste bien? No nos quejemos, hermanos. Seamos responsables y roguemos al Señor que nos perdone, porque si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, hacemos lo malo, no porque vayan a ofender al pastor. Amigos, ustedes le deben la vida al Señor. Aquí no nos reunimos para llenar una bolsa de ofrendas, aquí no nos reunimos para nada, aquí nos reunimos a exaltar al Señor, a escuchar su palabra, a orar, a escuchar su consejo. Amigos, amados hermanos, que no se nos olvide esto. Tomás no se reunió, ciertamente no había creído a la doctrina de la resurrección, a pesar de que él había sido testigo de la resurrección de Lázaro, no la había creído. Tomás no creyó, gravísimo esto. Tomás no creyó el testimonio de sus hermanos. No lo creyó. Fueron 10 personas las que vieron a Cristo, incluso más discípulos que no son mencionados aquí. Fueron muchas las personas que vieron a Cristo, todas regocijándose. Tomás debió haber notado, ¿qué les pasa a ellos? Voy a preguntarles. No. Le contaron, le insistieron, lo rogaron, quizás lo sentaron, le explicaron. ¿Y cuál fue la respuesta de quien no se había congregado? Si no viere, versículo 25, en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Miren eso, no creeré. Tomás no creyó el testimonio de la iglesia, pero ellos lo amaron, no lo disciplinaron. Era un pecado grave, pero no lo disciplinaron, lo amaron, tuvieron paciencia, y en vez de tenerlo como un incrédulo, y bien le habrían podido impartir una disciplina eclesiástica, y en vez de tenerlo como un incrédulo, tuvieron paciencia, rogaron al Señor. 8 días después, domingo, lunes, recuerden, los judíos contaban los días por partes. Es decir, si ya estábamos para terminar el día, se contaba como un día. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El Señor resucita el primer día de la semana, donde estaban los discípulos reunidos, y el Señor se les aparece por tercera vez en el Evangelio de Juan, el primer día de la semana, el día del Señor, el día
domingo. Y allí ya estaba Tomás. Vuelve con las puertas cerradas, de la misma manera, vuelve y el Señor aparece, se pone en medio de ellos. Hermanos, vuelvo y te repito, paz. Paz sea a tu corazón, Tomás. Vino, todos se regocijaron en su presencia, fue de aliento para todo, pero en especial vino porque había una oveja suya que no estaba muy bien. Vino porque había una oveja suya que estaba vacilando, que estaba trastabilleando, que no tenía mucha fe. Vino porque había una oveja suya que no se estaba congregando. Por él vino. Por él vino y a él le dice las gloriosas palabras. Miren el paralelo. Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos. El Señor le responde, pon aquí tu mano y mira mis dedos. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. El Señor le dice, y acerca tu mano. Tomás dice, y metiere mi mano en su costado. El Señor dice, y métela en mi costado. Todos los requerimientos aparentemente de Tomás, por el amor de Dios para con uno, para levantarle la fe, para traerlo al redil, para afirmarlo como columna y baluarte de la verdad, por ese vino el Señor por segunda vez. No lo recrimina, no lo regaña, no se enfurece por su incredulidad, mas le dice, Tomás, no seas incrédulo, Tomás. No necesitas tocar, sentir para creer. No seas incrédulo. Que tu fe no sea basada en lo que tus sentidos dictaminan. Que tu fe sea fundamentada en estas heridas y en este costado. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Amigos, movámonos hacia la conclusión, repitiendo una y otra vez, para mí, uno de los versículos más gloriosos de todo el Evangelio. Las palabras que nunca se le oyeron a ninguno de los discípulos. Las palabras que nunca se le oyó a ninguno de los santos de la iglesia neotestamentaria. La palabra que nunca encontramos en el Nuevo Testamento, sino, al menos como primera vez, sino en este versículo. Palabras que son escasas aún hoy en día. Palabras que el cristiano ni siquiera menciona hoy en día. Esas palabras provinieron de la boca de uno que estaba mal. Esas palabras provienen de la boca de uno que no se congregaba en el pasado. Esas palabras provienen de uno que le faltaba la fe, pero a uno que el Señor utilizó magistralmente para que sirviese de aliento a las generaciones por venir. ¿Cuáles son esas palabras? Palabras que nos deben humillar. Señor mío y Dios mío. Señor, me someto a ti, te obedezco. Dios, confío en ti, jamás dudaré de ti, jamás dudaré de la herencia que me diste de paz. Señor mío y Dios mío, eres mi todo. No necesito ver, ni sentir, ni escuchar. Solo te necesito a ti, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, en ti, Señor, en nadie más, sino en ti, tengo la paz que necesita mi corazón. Señor mío y Dios mío, gracias por acordarte de este pobre pecador que estaba falto de fe, que no se congregaba. Gracias, Señor. No quedan otras palabras sino decir,
Señor mío y Dios mío. No quedan más palabras que decir, sino Señor mío y Dios mío, cuando el Señor recuerda: paz, paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Poned tu confianza en mí. Creed en mí. Creed que yo soy. Y tendrás la herencia de paz que en el mundo no vas a encontrar. Paz, paz. Quiera el Señor que no haya nadie en esta congregación que no pueda decir, que no pueda caer humillado y decir: Señor mío y Dios mío. Quiera el Señor darte la gracia y levantarte y fortalecerte y animarte y alentarte y recordarte que tu paz para con Dios yace en las heridas y en el costado de nuestro Señor. A ese Cordero inmolado, todos nosotros a una sola voz debemos decir: Señor mío y Dios mío. A su nombre sea dada honor y gloria por la eternidad. Amén.